Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá, reunidos en la continuación del estudio bíblico correspondiente, siempre dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder darnos un nuevo día más de vida, de tener sus ricas y abundantes bendiciones, de su gracia redentora en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y bajo la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, de la Colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala. Hoy, como siempre lo hacemos, vamos a poner en las manos de nuestro Padre, de nuestro Dios, este lugar, este tiempo, y allí en donde quiera que se encuentren. Quiero que me acompañes. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu bendición, por tu gracia. Sabemos que no dependemos del hombre, ni de la mujer, ni de nosotros mismos, de nada, ni de nadie, solamente de ti, Padre, de ti, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la luz del mundo, el buen pastor, el Hijo de Dios, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración y la magnificencia por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brindas de poder estar reunidos acá. Y te pedimos, Señor Jesús, que seas tú quien tome el control total de nuestras vidas, de este tiempo, de este lugar, para que te podamos alabar, bendecir, glorificar y adorar en espíritu y en verdad, a través de recibir esta palabra, de este consejo tuyo, a través de este estudio bíblico. Hoy te pido, Señor, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, que escribas y que grabes tu palabra, Señor Jesús, en nuestro corazón, mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, y que esa palabra se haga viva en nosotros. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que esta revelación que tú tienes de la palabra de Dios se haga viva en nosotros, que pongamos por obra la palabra de Dios, que uses mis labios, Espíritu Santo, y que no sea yo el que hable. Hoy ponemos en tus manos, Señor, este lugar y ahí en donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, y declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra es de bendición. Y te pedimos, Señor, que todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, todo obstáculo que el enemigo pretenda levantar, sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy, en esta oportunidad, en la continuación del estudio bíblico correspondiente, hoy tenemos en el capítulo número 7 del libro de Hechos de los Apóstoles, del versículo número 13 al 22. Y para lo cual te pido que por favor, si tienes una Biblia a la mano, ahí donde quiera que te encuentres, acompáñame en la lectura. Si no, pues si te encuentras en otro lugar y no tienes una Biblia, pues que me acompañes y con reverencia vamos a leer estos versículos. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 7, versículo número 13 al 22. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas,
Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Amén. Hoy, en esta oportunidad, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, en la continuación de este estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, de los versículos número 13 al 22. Definitivamente nos damos cuenta que en el relato que este siervo Esteban le estaba haciendo a los que estaban reunidos, el sumo sacerdote Caifás, los miembros del Sanedrín y también los demás del pueblo de Israel, después de haberles empezado a recordar los orígenes del pueblo de Israel, de la promesa de Dios a través de Abraham al pueblo de Israel, nos damos cuenta acá que también era necesario que este varón, a través de este relato que les está haciendo en el orden cronológico, les fuera indicando. Y nos vamos a dar cuenta al final de este capítulo cómo Dios en su perfección nos enseña cómo se da lo que hoy estamos estudiando. Nos damos cuenta acá, como lo leímos en este versículo número 13, que dice: y en la segunda vez que los hermanos de José llegan a Egipto para comprar grano, José se da a conocer a ellos y le informa al faraón de ellos. Entonces nos damos cuenta que en el relato bíblico también nos habla de que José perdona a sus hermanos, a pesar que ellos le habían hecho un daño muy, muy, muy grande. Pero aquí se cumple la palabra de Dios, en lo cual dice: y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Siempre lo hemos dicho, y eso, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, principalmente tú lo sabes, que muchas veces en medio de la dificultad, ahí el Señor nos va formando, nos va preparando, porque tenemos que pasar por un proceso. No podemos entrar espiritualmente en Canaán si no pasamos primero por el desierto. Entonces, acá nos damos cuenta que José, para poder llegar a ser lo que él fue y lo que tuvo que pasar por un proceso muy doloroso. Pero eso mismo lo fue formando, así como a ti, hermano, a ti, hermana en Jesucristo, siervo o sierva de Dios, en algún momento tuviste que pasar por un proceso. No sé si en este momento tú te encuentres pasando un proceso o un desierto. También yo lo he vivido. Entonces siempre nos damos cuenta. Y hay algo muy importante que, a la luz de la palabra, que nosotros debemos siempre de darnos cuenta, es el devolver el bien por el mal. Y esto fue lo que efectivamente realizó José, porque cualquiera, desde el punto de vista humano o terrenal, hubiera sentido una gran
ira, deseos de venganza, mas sin embargo él no. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre aquel que tiene el amor, el temor de Dios y por añadidura el amor al prójimo. Entonces, el devolver bien por el mal que nos hagan es un mandato del Señor. Y quiero que lo leamos porque es muy importante. Acá en la epístola a los Romanos, en el capítulo número 12, en el versículo 17, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y dice, vamos a leer los versículos también 18 al 21. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esto se cumplió. Esto se cumplió, si nos damos cuenta, se cumplió, porque recordemos a la luz del relato bíblico que los hermanos de José, en un momento, su conciencia los acusó de lo que le habían hecho, y ellos pensaron que José se iba a vengar de ellos. Mas sin embargo, lo estamos leyendo acá, que definitivamente este varón no lo hizo. De este versículo número 13, yo te quiero leer de la versión de la Biblia al día, en la cual de este mismo versículo nos dice: en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón conoció el origen de José. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice: luego ellos volvieron por segunda vez y José se dio a conocer a sus hermanos. El faraón también se enteró de cuál era la familia de José. Entonces nos damos cuenta que aquí también, además de que él los perdonó, él le presentó, se los presentó al faraón de Egipto. Entonces en el versículo número 14 dice, y acá dice la palabra, vamos a buscar acá el versículo, dice el versículo número 14: y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, acá yo te quiero manifestar lo siguiente, y quiero que me pongas mucha atención, porque vamos a leer unos versículos para que entendamos al 100% lo que este versículo número 14 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. José hace venir a Egipto a Jacob y a toda su parentela. La palabra de Dios dice que son 70 personas. Quiero que me acompañes rápidamente, amado hermano, porque hoy vamos acá. Primeramente en el libro de Génesis, en el capítulo número 46. Y en el versículo número 27 dice: y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Luego quiero que me acompañes rápidamente a el libro de Éxodo, en el capítulo número 1, en el versículo número 5, dice: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Luego quiero que me acompañes también a Deuteronomio, en el capítulo número 10, versículo 22, dice: con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. ¿Por qué decimos esto?
Si nos damos cuenta en este versículo número 14, Esteban dice que en número de 75 personas, 75 personas parientes de José llegaron a habitar en Egipto, ya que lo acabamos de leer que 70 fueron los que acompañaron a Jacob y 5 fueron de los descendientes de José, que fueron entre ellos Efraín y Manasés, que nacieron en Egipto, pero se consideran parte de los hijos de Jacob. Esto hace la diferencia con las 70 personas que habla Génesis. Lo acabamos de leer en el capítulo 46, versículo 27. Y en cuanto a este nombre, Jacob, este nombre es de origen hebreo, Jacob, que significa el que suplanta, el que sigue al talón o el que se aferra al talón. Nos damos cuenta que José recibió a su papá Jacob en la región de Gosén. Esta tierra fue designada para Jacob y toda su descendencia, ya que recordemos que en aquel tiempo en Egipto el oficio de pastor de ovejas era despreciado, era menospreciado. Y recordemos que la familia de José eran pastores de ovejas. Y como lo reiteramos, esta ocupación era muy menospreciada en ese tiempo en Egipto. Entonces, después de haber leído que eran 70 personas más 5 de parte de José que habían nacido en Egipto, fueron las que se establecieron al principio en Egipto. Entonces, en el versículo número 15 dice: así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. La estancia y la muerte de Jacob en Egipto. La palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 47, versículo 28, que Jacob vivió 17 años en Egipto, en lo que era la ciudad de Gosén, o Josén como se le menciona a veces, pero nosotros nos basamos tal y como está escrito en la ciudad de Gosén, reiterando 17 años vivió ahí Jacob y 147 años de edad tuvo Jacob sobre la tierra. Esto pues está escrito como lo mencionamos en Génesis capítulo 47 versículo 28. Y también nos habla de la muerte de José, de los patriarcas de Israel en Egipto. Entonces, en el versículo número 16, dice la palabra de Dios, los cuales, dice, fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Cuando dice la palabra del Señor, acá, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro. Esto se refiere a lo que está escrito en Josué, capítulo 24, versículo 32. Quiero que me acompañe rápidamente a Josué, en el capítulo 24 y versículo 32. Vamos a ver si así es. Josué, capítulo 24 y versículo 32. Dice: sepultura de los huesos de José en Siquem. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero.
y fue posesión de los hijos de José. Entonces acá nos damos cuenta, a la luz de la palabra, acá el varón Esteban se los recuerda. Y si nos damos cuenta a esto que acabamos de leer en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 32, que Jacob, él no fue enterrado en ese lugar, sino que fue enterrado en el sepulcro de Abraham, en Macpela. Esto está escrito en Génesis capítulo 50, versículo número 13. Y dice acá la palabra del Señor, lo estamos leyendo, que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Esto lo acabamos de leer en Josué capítulo 24, versículo 32. Aparece también escrito acá en la palabra de Dios que Jacob compró este sepulcro, aunque Abraham había construido precisamente un altar en Siquem. Esto está escrito en Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7. Y quizás compró el terreno donde lo construyó, mas Abraham no vivió en ese lugar. Y al parecer, esta tierra volvió a ser poseída nuevamente por el pueblo de Amor. Y Jacob volvió a comprarla posteriormente en Siquem, lo cual está escrito en el libro de Génesis, en el capítulo número 33, versículos 18 al 20. José fue sepultado en Siquem, y en la Biblia no aparece en qué tiempo y si efectivamente en ese lugar fueron sepultados también los hermanos, o sea, los patriarcas. Y por lo tanto, pero acá en este versículo número 16 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, Esteban pues menciona que Siquem fue el lugar de su sepultura en el caso de José. Entonces, yo quiero que, como un dato muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, es que Siquem, esta era una antigua ciudad cananea, ubicada en un valle entre el monte Ebal y el monte Gerizim. Y en Siquem fue en donde Dios le hizo su primera promesa a Abraham, que Canaán sería tierra de su descendencia. Y lo cual esto hizo que Abraham construyera un altar, como lo mencionamos anteriormente. Además, nos damos cuenta que también ahí en Siquem fue la renovación del pacto de Dios con Josué. Y la palabra Siquem viene del idioma hebreo, que significa hombro o espalda, y esto se ajusta a la descripción de su ubicación entre las montañas desde el punto de vista geográfico. Entonces, en el versículo número 17 dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, aquí nos habla este versículo de las promesas de Dios, y nos habla también que Dios es inmutable. Nosotros sabemos que lo que Dios promete, Él lo cumple en el tiempo de Él, sus promesas. Entonces, la promesa de Dios a Abraham, el cumplimiento del tiempo, nos damos cuenta que la palabra de Dios es palabra segura. El fructificar, el crecimiento y multiplicación
de un pueblo. Hoy en día, desde el punto de vista espiritual, el enemigo ha tratado la forma de bloquear la obra de Dios por todos los medios. Mas sin embargo, a pesar que el pecado y la maldad extrema se ha multiplicado en la faz de la tierra, también sobreabunda la gracia. ¿Y por qué decimos esto? Hace unas horas atrás estaba yo orando al Señor y le decía que a pesar de que el pecado y la maldad extrema ha llegado a un extremo tan alto, pero hoy en día, a través de todos los medios de comunicación social y además oralmente, siempre se va a predicar el Evangelio de Jesucristo. Hoy, con la tecnología que está en su apogeo, no hay una nación, aún las naciones ateas y aún las naciones idólatras, que se dedican a perseguir a los cristianos evangélicos. Siempre hay una voz que clama en el desierto. Siempre va a haber un medio por el cual el Señor va a hablar su palabra, para que en aquel día ninguno tenga el pretexto de decir: yo nunca escuché, nunca oí, nunca me dijiste, nunca me enseñaste. No hay ningún pretexto. Hoy en día el Evangelio de Jesucristo se está predicando, y por más que se persiga a los cristianos, siempre sobreabunda la gracia de Dios en Jesucristo. El Espíritu Santo constantemente está abriendo camino, está preparando a las personas. Entonces, en este tiempo, aquí en este versículo 17 dice acá: pero cuando se acercaba el tiempo, dice, de la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Y entonces, como todos lo sabemos, hubo ya represalias por parte de un faraón. Aquí lo vamos a leer, que no conocía de José, un faraón malo. Y aquí lo vamos a leer a continuación en el versículo número 18. Dice: hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, dice en el versículo 19, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiese a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Miren qué tremendo es esto. Dice el versículo 18: asciende al poder en Egipto un nuevo faraón. El desconocimiento, los malos gobernantes. Aquí yo te quiero decir algo. No se sabe, en la Biblia no está registrado quién era, o sea, el nombre del faraón malvado en tiempos de Moisés. A través de los estudiosos, de los eruditos, de los historiadores, a ciencia cierta no se sabe quién era el faraón en ese tiempo, pero hay una corriente que en su mayoría da a conocer que no al 100%, que Usermaata, Setemra, Ramsi, Meriamón, o sea, Ramsés II, fue el tercer faraón de la dinastía novena, de la dinastía novena de Egipto, o sea, de la dinastía número 19 de Egipto, que gobernó este Ramsés II 66 años, desde el 1279 hasta el 1213 a.C. Y se le recuerda como el faraón más fuerte del imperio de Egipto, el cual tuvo su apogeo del 1550 al 1070 a.C.
Y damos a conocer este dato porque lo reiteramos, no se sabe a ciencia cierta el nombre del faraón, pero muchos que conocen acerca de la historia, tanto bíblica como secular, calculan que fue este personaje nefasto, Ramsés II. Entonces, en el versículo número 19 nos dice, este rey dice, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Miren qué tremendo es esto. Los gobernantes malos, los déspotas, los crueles, los malvados, como lo reiteramos, dice que usó de astucia, buscando el mal para el pueblo de Israel, la opresión, la humillación, la esclavitud de Israel en Egipto, las amenazas, la coacción, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños. Esto fue una orden maligna por parte del faraón, con el fin de evitar que se multiplicara el pueblo de Israel. Y nos damos cuenta que automáticamente era un genocidio y también acompañado de xenofobia. Nosotros sabemos que la xenofobia es el odio, la hostilidad hacia personas extranjeras. La versión de la Biblia Serafín de Aucejo, 1975, acerca de este versículo número 19, nos dice, el cual con gran astucia hizo daño a nuestra raza, obligando a los padres a que abandonaran a los recién nacidos de manera que no pudieran sobrevivir. O sea, nos damos cuenta, como lo reiteramos, esto era un genocidio en contra del pueblo de Israel, tratando la forma que no se multiplicasen, y de la manera que lo hacían era precisamente el ordenar que le dieran muerte a los niños recién nacidos y a los niños pequeños también, para que no se propagasen, porque este faraón malvado pensó de que si el pueblo de Israel se multiplicaba, iba a llegar un tiempo que los iba a sobrepasar a los mismos egipcios en cuanto a número, y en el pensamiento carnal de este malvado pensó que eso era un peligro, porque de repente Israel se iba a rebelar en contra de ellos. Entonces, el versículo número 20 dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Por un lado, la maldad, las obras del diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, utilizando al faraón de Egipto para tratar de contrarrestar que el pueblo de Israel se multiplicara en Egipto. Si nos damos cuenta, en la Biblia nos relata cómo fueron de malos los egipcios sobre el pueblo de Israel, la esclavitud. Mas sin embargo, Dios siempre, en el tiempo de Él y en su santa y soberana voluntad, Él va, cuando ve algo que no es correcto, Él siempre pone un freno. Mientras que por un lado, este malvado faraón estaba tratando la forma de perjudicar al pueblo de Israel, ya Dios empezaba con un plan de salvación para el pueblo de Israel desde el punto de vista terrenal a través de Moisés. Aquí nos habla en este versículo número 20 acerca de Moisés, en el cual nosotros sabemos la historia de Moisés. Sin duda alguna ya lo hemos leído y lo hemos estudiado también, pero en el caso de Moisés, este es un nombre que viene del idioma hebreo, Moshe, del verbo masá, el cual significa sacado, extraído del agua o rescatado de las aguas. Este nombre le fue dado por la hija del faraón,
después de rescatarlo en las aguas del río Nilo. Esto está escrito en el libro de Éxodo, en el capítulo número 2, versículo 10. Recordemos, la palabra del Señor nos dice allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 6, versículo 20, y en el libro de Números, en el capítulo 26, versículo 59, acerca de los padres de Moisés. Los padres de Moisés fueron Amram y Jocabed. Ambos eran de la tribu de Leví. Moisés nació en Egipto, en el tiempo de la esclavitud del pueblo de Israel. Y dice acá la palabra de Dios que fue agradable ante los ojos de Dios. Moisés encontró gracia ante Dios. Y dice acá la palabra que 3 meses fue criado Moisés por sus padres, ya que los recién nacidos y los niños pequeños de Israel fueron perseguidos para matarlos, como ya lo mencionamos, por parte del faraón. En la Biblia, traducción lenguaje actual de este versículo número 20 nos dice: en ese tiempo nació Moisés. Era un niño hermoso, a quien sus padres cuidaron durante 3 meses, sin que nadie se diera cuenta. Nos damos cuenta que aquí ya los propósitos de Dios, los planes de Él, empiezan ya a cobrar forma. Aquí en el versículo número 21 nos dice: pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, a la luz de la palabra de Dios, que Moisés fue depositado en una cesta de mimbre en el río Nilo para salvarle la vida. Esto está escrito en el libro de Éxodo, en el capítulo número 2, versículo 3. Dice: una arquía de juncos, y la calafateó con asfalto y brea. La arquía de juncos es un recipiente frágil que se recubre con un material impermeable y resistente como el asfalto y la brea, lo cual da seguridad que Dios da en la adversidad. El calafateo representa la preparación para lo inevitable y el revestimiento que se hace para asegurar algo frente a elementos como el agua o el viento. Ahora yo quiero que me pongas atención a lo siguiente, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. El significado simbólico y enseñanza de este versículo: la protección y seguridad. Dios protege a Moisés de un destino incierto. Pues recordemos que la provisión divina, o sea, la preparación para la salvación del niño, que se coloca para ser encontrado por una persona que está destinada a rescatarlo, o sea, la hija del faraón. Por eso mencionábamos cómo mientras la maldad a través del faraón trata la forma de destruir al pueblo de Israel, Dios mira cómo va en ese plan divino, cómo se va cumpliendo un proceso por el cual ya a través de Moisés, siendo un niño, lo que posteriormente iba a realizar en cuanto a tanto en el enfrentamiento que tuvo posteriormente con este faraón, como la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y nos damos cuenta también de la confianza en lo que es inevitable. ¿Por qué decimos esto?
La confianza de los padres de Moisés en Dios, en lo inevitable, ya que lo cual esto nos damos cuenta que el niño iba a estar seguro, protegido a través de esta cesta. La resistencia y seguridad también es otra de las enseñanzas que nos deja este pasaje, ya que el asfalto y la brea es resistencia y seguridad contra el agua, el caos, la adversidad que rodearon a Moisés. Y todo estaba y está bajo el control de Dios. Y esto nos recuerda también cuando Noé construyó el arca. También dice que la calafateó con brea. Desde el punto de vista terrenal, nos damos cuenta, como lo explicamos, la brea sirve para proteger, en este caso, como era una cesta de mimbre. En el caso del arca de Noé, era de madera, fue calafateada para que el agua no se penetrara en la madera. Y acá se vuelve a repetir parte de esto, porque la brea sirve para que el agua no entre, que proteja la cesta en donde el niño, en este caso que era Moisés, fuera protegido. Entonces, Moisés fue rescatado de la muerte por Dios, ya que la hija del faraón, cuando estaba en el río Nilo, vio la cesta y al ver lo que había en su interior se alegró muchísimo y lo toma y lo adoptó como un hijo de ella. Recordemos que la hija del faraón pues era muy distinta a este faraón malo. Esto está, como todos, sin duda alguna, ya lo hemos leído en más de alguna oportunidad, escrito en el libro de Éxodo, en el capítulo número 5 de los versículos, capítulo 2, versículos 5 al 10. Entonces nos damos cuenta. En el versículo número 22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Nos damos cuenta, como lo dice acá este versículo, que Moisés fue instruido intelectualmente en la cultura egipcia, la sabiduría de los egipcios. Nos damos cuenta a través de la historia secular que una de las culturas milenarias es la egipcia. Y desde el punto de vista terrenal, sin duda alguna, las artes y todo lo que es la arquitectura y lo que es el intelecto, sin duda alguna fue de gran valor para Moisés. Pero Dios permitió esto porque sabía el papel que posteriormente iba a desempeñar Moisés juntamente con su hermano Aarón cuando se presentaron ante el faraón. O sea, nos damos cuenta cómo los planes y los propósitos de Dios se van cumpliendo. Aquí también vemos que el Espíritu Santo de Dios estaba siempre. Posteriormente, cuando ya empieza el relato, cómo fue que el conflicto entre Moisés con el faraón, nos damos cuenta que era mira, Dios hace las cosas perfectas. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, siempre lo hemos dicho. Si bien es cierto, quiero que me pongas atención a lo siguiente. Si bien es cierto que el intelecto, desde el punto de vista terrenal, nos ayuda muchísimo a desenvolvernos en esta tierra, a desenvolvernos en la vida misma. Siempre lo hemos dicho, lo espiritual está por encima de lo terrenal y de lo intelectual y de lo material. El Señor fue preparando a Moisés, porque dice que fue instruido en esa cultura y era muy necesario. ¿Para qué? Para poder desenvolverse, para poder tener armas
para cuando fuera ese momento, eso mismo le iba a servir para poder llevar a cabo el plan que Dios tenía para sacar de la esclavitud a su pueblo en Egipto. Entonces por eso fue que Moisés fue instruido. No fue casualidad, no fue suerte, no fue coincidencia que fuera instruido. Y también desde el punto de vista terrenal era lógico que había sido adoptado por la hija del faraón y que era lógico que había crecido con ellos y había adoptado la cultura también egipcia. Pero él, sus orígenes, lógico, él era israelita. Y dice acá que fue poderoso en sus palabras. Lo que nosotros conocemos, un orador. Alguien que se desenvuelve, que tiene las palabras sabias para poder vivir y desenvolverse en cualquier situación de la vida misma. Y obras, dice. O sea, fue un hombre de acción. Miren cómo Dios lo fue preparando. Así hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, así como, por una parte, el enemigo, que el Señor lo reprenda, trató de destruir al pueblo de Israel a través de la esclavitud, a través de la persecución y el intentar matar el linaje del pueblo de Israel a través de esta orden malévola, de este personaje, como ya lo mencionamos desde el punto de vista espiritual. El faraón es una figura del diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Egipto es una figura del mundo. Entonces, hoy el Señor, amigo y amiga, te habla para que salgas de Egipto. Hoy el Señor te quiere usar, así como usó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Hoy el Señor te quiere usar para que seas libre y que al mismo tiempo seas luz para tu familia, para los demás, para que un día también ellos sean libres, sanos, salvos, con vida eterna en abundancia y el perdón de sus pecados. Hoy, amigo y amiga, así como Dios rescató a Moisés de la persecución, lo salvó de la muerte en el río y le concedió gracia ante él, y le concedió gracia ante la hija del faraón, que no conocía de Dios. Pero mira, Dios tiene para sus propósitos y utiliza cualquier medio. Entonces hoy el Señor te quiere usar para que tú también salgas de Egipto, que salgas del mundo, del pecado, de la maldad, de la desobediencia. Y hoy te quiero usar para que cuando tú seas luz en tu casa y con los que están a tu alrededor, también seas utilizado como un Moisés para llevar el mensaje de libertad y salvación, vida eterna en abundancia de Jesucristo a los que están. ¿Lo quieres hacer? Mira qué privilegio. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, yo te digo algo. También estos versículos nos dan enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque en medio de la persecución, en medio de que el enemigo, que el Señor lo reprenda, quiere destruir la obra, te quiere destruir muchas veces tu ministerio, tu privilegio, tu vida, pero no va a poder, porque siempre el Señor nos preserva en medio de las peores circunstancias, y eso tú muy bien lo sabes. Eso lo sabemos muy bien, porque dice la Biblia, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Este varón Esteban les estaba relatando todo esto
y no fue casualidad, no fue coincidencia. Había un propósito, así como hoy hay un propósito de parte de Dios al escuchar, al estudiar esta palabra. Porque aquí nos está hablando el Señor para que nuestra fe sea firme, sea estable, aún en medio de las peores circunstancias, aún en medio de la oscuridad. Aquel o aquella que no conoce del Señor, hoy es el día, porque así como el Señor cumple sus propósitos tanto en los que somos hijos y las que son hijas de Dios, también lo cumple en aquel y en aquella que está dispuesto a dejar su vida de pecado, de desobediencia y acercarse a Él. La palabra del Señor lo dice muy claramente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dice también la palabra del Señor: y venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. San Juan 3, 16 y 17. Sigamos adelante, en medio de las circunstancias. No importa que se levanten faraones de Egipto, porque en Jesucristo somos más que vencedores. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias porque hoy has hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te damos gracias por este estudio bíblico que hoy nos has regalado. Sabemos que la enseñanza hoy la hemos recibido y sabemos, Señor, que es por tu misericordia, es por tu gracia que tenemos vida. Gracias, Padre, porque así como utilizaste en su momento a José, a Moisés, a los apóstoles, así como enviaste a tu Hijo unigénito amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a dar su vida por nosotros y derramar su sangre en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que hoy nosotros tengamos acceso a la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Hoy, Señor, te pido que esta palabra, Señor, llegue al corazón de nuestras vidas y de aquel y de aquella que no te conoce, y que hoy sea el día de salvación para sus vidas, y que hoy sea el día de renovar nuestros votos ante tu presencia, Señor, y que sigamos adelante, porque en Jesucristo somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque tú estás a nuestro lado, porque escrito está, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28:20. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque hoy tú eres nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro Salvador. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice tu palabra, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque estás constantemente a nuestro lado, porque nos redarguyes y nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Ha sido un privilegio en esta oportunidad el haber estado acá a través de este estudio bíblico, que lo hacemos con todo nuestro corazón, anhelo en el amor de Jesucristo, para que sea de bendición, de instrucción para todos. A nombre de el hermano pastor general del ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala, Benjamín Omar Morales, de su esposa la hermana Lunisol Castellanos de Morales, de toda su familia, de toda la congregación en general, de su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez,
Es nuestro anhelo que sigamos adelante en victoria en Jesucristo, que en la próxima reunión que tengamos, en la continuación de este estudio bíblico, en el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles, sigamos adelante a través del conocimiento de la palabra de Dios con las armas espirituales complementarias para seguir creciendo y madurando en la fe. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos para nuestro Dios, para nuestro Padre Celestial, para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el poderoso de Israel, el León de la tribu de Judá, el fiel y verdadero, y el Espíritu Santo de Dios, el Consolador. Amén.